Nunca olvidaré el día que descubrí que mi familia estaba construida sobre mentiras. Era un domingo de mayo en Valencia, con ese calor temprano que anuncia el verano. La paella familiar de los domingos era una tradición sagrada en casa de mis padres, Antonio y Carmen. Mi hermano mayor, Javier, siempre llegaba tarde con alguna excusa de trabajo, mientras que mi hermana Elena aparecía con su marido Raúl y sus gemelos que correteaban por el patio alborotando a los mayores. Aquella tarde, mi madre parecía más nerviosa que de costumbre. La vi moverse por la cocina, con esa inquietud que solo yo notaba después de 30 años siendo su hija. Pelaba gambas con demasiada fuerza, casi machacándolas contra la tabla de cortar. Mi padre, sentado en su sillón de siempre, miraba el televisor sin realmente ver nada, con el periódico olvidado sobre su regazo. ¿Pasa algo, mamá?, pregunté mientras la ayudaba a preparar la ensalada. Nada, Lucía. Solo estoy cansada, respondió sin mirarme a los ojos. Siempre había sido así. Los problemas en nuestra familia se escondían bajo la alfombra, se disimulaban con sonrisas tensas y se ahogaban en vasos de Rioja durante las comidas. Pero aquel día sentía algo diferente, una tensión que flotaba por la casa como el aroma del azafrán. La mesa estaba puesta en la terraza, bajo la parra que mi abuelo había plantado hacía décadas. Los platos de cerámica valenciana con bordes azules, heredados de mi abuela, brillaban bajo el sol de mediodía. Todo parecía normal, pero no lo era. Cuando todos estábamos sentados, con el arroz humeante en el centro y las risas de mis sobrinos como música de fondo, sonó el timbre. Mi madre dejó caer la cuchara en el plato con un estrépito que silenció todas las conversaciones. «No esperamos a nadie más, ¿verdad?», preguntó mi padre, con una voz que intentaba parecer casual, pero que a mí me sonó a miedo. Mi madre se levantó apresuradamente. «Yo abro», dijo, y desapareció dentro de la casa. Los minutos que siguieron parecieron eternos. Las voces que llegaban desde el recibidor eran apenas murmullos, imposibles de descifrar. Cuando mi madre regresó, no venía sola. A su lado caminaba una mujer de unos 40 años, con el pelo castaño recogido en una coleta baja y unos ojos que me resultaron inquietantemente familiares. Vestía con sencillez, vaqueros, una blusa blanca y un collar con una pequeña cruz de plata. «Esta es María», anunció mi madre con voz quebrada. Es hija de tu padre». El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Mi hermano Javier se puso de pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás. Elena dejó escapar un pequeño grito ahogado. Yo simplemente me quedé paralizada, con la vista fija en aquella desconocida que, de repente, era parte de mi sangre. «Pensamos que era el momento», continuó mi madre, con una dignidad que me dejó sin palabras. «Han pasado muchos años ocultando esto y ya no puedo más con este secreto». María permanecía en silencio, incómoda, como quien se encuentra de pronto en una obra de teatro sin conocer su papel. Sus ojos, ahora podía verlo claramente, eran exactamente iguales a los de mi padre. «¿Cuándo?», fue lo único que logré preguntar. «Antes de conocer a vuestra madre», respondió mi padre, con la mirada clavada en su plato. «María nació cuando yo tenía 20 años. Su madre y yo, fue algo breve. No lo supe hasta años después, cuando ya estaba casado con Carmen». La paella se enfriaba, olvidada en el centro de la mesa. El sol de mayo ya no parecía tan amable. Quemaba mi piel mientras intentaba asimilar que tenía una hermana de la que nunca había sabido nada. «¿Y por qué ahora?», preguntó Javier, con esa voz que usaba cuando estaba verdaderamente enfadado. «¿Por qué destrozar nuestra familia después de tantos años?». «Porque María tiene derecho a conoceros», respondió mi madre, sorprendiéndonos a todos. «Y porque estoy cansada de vivir en una mentira. Tu padre y yo llevamos 30 años cargando con esto. Yo sabía de María desde antes de casarnos, pero acordamos que sería nuestro secreto. De repente, todas las piezas encajaron. Las misteriosas llamadas que mi padre recibía algunos domingos, las discusiones a media voz que escuchaba de niña a través de las paredes, los silencios inexplicables que a veces se instalaban entre mis padres durante días. «Yo no quiero causar problemas», habló por fin María, con un acento ligeramente distinto al nuestro. «Crecí en Sevilla con mi madre. Ella murió hace 2 meses y entre sus cosas encontré cartas de Antonio, vuestro padre. Cartas donde hablaba de vosotros.
Aquellas palabras cayeron como piedras en el estanque de mi vida. La imagen que tenía de mi padre, de mi familia, de mi infancia, se distorsionaba con cada onda. ¿Tú lo sabías?, le preguntó Elena a Raúl, como si de alguna manera su marido pudiera haber participado en esta conspiración de silencio. Claro que no, respondió él, tan conmocionado como el resto. Los niños habían sido llevados dentro por la asistenta, ajena a la bomba que acababa de estallar en nuestra familia. Agradecí ese pequeño gesto de sensatez en medio del caos. Me levanté despacio y me acerqué a María. Vi en ella rasgos de mi padre, pero también algo completamente suyo, único. Un rostro que tal vez, en otras circunstancias, habría reconocido como familiar nada más verlo. ¿Quieres un poco de paella?, le pregunté, porque no sabía qué más decir, porque necesitaba hacer algo normal en medio de aquel terremoto emocional. Ella sonrió, una sonrisa tímida que me recordó a la de mi abuela. «Me encantaría», respondió. Y así, con ese simple intercambio, comenzó el proceso de desmoronamiento y reconstrucción de todo lo que creía saber sobre mi familia. La comida transcurrió en un silencio incómodo, interrumpido solo por el tintineo de los cubiertos contra la porcelana y algún comentario forzado sobre el tiempo. María comía despacio, como si cada bocado fuera un esfuerzo. Javier ni siquiera tocó su plato. Se limitaba a beber vino con demasiada rapidez, lanzando miradas acusatorias a nuestro padre. Cuando terminamos, mi madre sugirió tomar el café en el salón. Era su manera de intentar normalizar lo imposible. Nos trasladamos como autómatas, cada uno sumido en sus pensamientos. «¿Cuánto dinero quieres?», soltó de repente Javier, rompiendo el silencio como quien tira una granada. María levantó la mirada de su taza, sorprendida. «¿Perdona? Venga ya. Apareces de la nada después de 40 años. Algo querrás». «Javier», exclamó mi madre. «¿Qué? Es lo que todos estamos pensando, ¿no? Esta mujer aparece justo cuando papá está a punto de jubilarse, con una buena pensión y la casa de Denia pagada. No me parece casualidad». El rostro de María se ensombreció. Dejó la taza sobre la mesa con cuidado, como si temiera romperla con la fuerza de su indignación. «No necesito vuestro dinero», respondió con una dignidad que me hizo avergonzarme por mi hermano. «Soy profesora de instituto en Sevilla. Tengo mi vida hecha. Solo quería conocer a mi familia biológica antes de que fuera demasiado tarde». «Pues ya nos has visto», replicó Javier. «Misión cumplida. Ahora puedes volver a tu vida y dejarnos en paz con la nuestra». Fue entonces cuando mi padre, que había permanecido callado durante horas, golpeó la mesa con el puño. El cenicero de cristal saltó y las tazas de café derramaron parte de su contenido sobre el mantel de encaje. «Basta, Javier. No permitiré que le hables así». «Es tu hermana». «No es mi hermana. Es tu error, no el mío». Mi madre ahogó un sollozo. Elena, siempre la mediadora, intentó calmar los ánimos, pero era como intentar apagar un incendio con un vaso de agua. «Quizás debería irme», murmuró María, poniéndose en pie. «No», dije, sorprendiéndome a mí misma. «No tienes por qué marcharte. Todos necesitamos tiempo para asimilar esto, pero no es justo que te vayas así». Javier me miró como si le hubiera traicionado. «¿Tú también, Lucía? ¿Tan rápido aceptas a esta intrusa?» «No es una intrusa. Es una víctima como nosotros», respondí, sintiendo crecer mi enojo. Ella no pidió nacer en estas circunstancias, y por lo que parece, tampoco pidió conocernos ahora. Fueron mamá y papá quienes decidieron que era el momento. Mi madre asintió, con los ojos enrojecidos. «Fue idea mía», confesó. «Después de mi diagnóstico, sentí que no podía irme de este mundo cargando con más secretos». Esas palabras cayeron como un jarro de agua fría. «¿Qué diagnóstico?». Mi padre tomó la mano de mi madre entre las suyas. Se veían tan viejos de repente, tan vulnerables. «Tu madre tiene cáncer, Lucía. Los médicos le dan 1 año, quizás menos». La habitación comenzó a dar vueltas. El secreto de María quedó momentáneamente eclipsado por esta nueva revelación. Elena se echó a llorar abiertamente. Javier, desarmado por la noticia, se dejó caer pesadamente en el sofá. «¿Desde cuándo lo sabéis?», preguntó, con voz apenas audible. 2 meses, respondió mi padre. Tu madre quería estar segura antes de decíroslo. Y luego,
Luego decidió que era el momento de limpiar el alma, de hacer las paces con el pasado. De pronto, la presencia de María adquirió otro significado. No era una amenaza a nuestra herencia o a la memoria familiar. Era parte del proceso de mi madre para cerrar círculos, para marcharse en paz. «Lo siento mucho», dijo María, con una sinceridad que me llegó al corazón. «No sabía nada de esto. Si hubiera sabido que estabais pasando por algo así...» «No te disculpes», la interrumpió mi madre. «Tenías derecho a estar aquí. Tenías derecho a la verdad, igual que mis otros hijos». Javier se levantó y salió de la habitación sin decir palabra. Escuchamos la puerta principal cerrarse con un golpe que hizo temblar los cristales. «Dale tiempo», suspiró mi padre. «Siempre ha sido el más sensible de todos, aunque intente ocultarlo». «Debería irme», insistió María. «Puedo volver otro día, cuando las cosas estén más calmadas». «¿Dónde te hospedas?», preguntó Elena secándose las lágrimas. «En el Hotel Valencia Centro. Pensaba quedarme solo el fin de semana». «Quédate en mi casa», me escuché decir. «Tengo una habitación libre y vivo cerca de aquí. Podríamos conocernos mejor». Los ojos de María se iluminaron con gratitud. Mi padre me dirigió una mirada que mezclaba orgullo y alivio. Mi madre sonrió a través de sus lágrimas. «Me encantaría», respondió María. Cuando salimos de casa de mis padres, el sol empezaba a ponerse sobre Valencia. Las calles olían a azahar y a mar. Caminamos en silencio hasta mi apartamento en el barrio de Ruzafa, un piso pequeño pero acogedor en un edificio modernista. «Tu hermano tiene razón en desconfiar», dijo María de repente. «Yo también lo haría en su lugar. Javier siempre ha sido protector con la familia, y muy cercano a papá. Esto debe ser especialmente difícil para él». Mientras preparaba la habitación de invitados, observé a María mirar las fotos familiares que decoraban mi salón. Se detuvo especialmente en una donde aparecíamos los 3 hermanos de niños, en la playa de Malvarrosa. «Os parecéis mucho», comentó. «Siempre me pregunté cómo sería tener hermanos. No todos son ventajas», respondí con una media sonrisa. «De niños nos peleábamos constantemente. Javier siempre quería mandar. Elena siempre quería complacer a todos y yo solo quería entender el porqué de las cosas. Y ahora tienes un nuevo misterio que resolver», dijo ella, con una mezcla de humor y tristeza. «No eres un misterio, María. Eres una persona que ha sido parte de nuestra familia, aunque no lo supiéramos. Y ahora estás aquí». Esa noche, mientras María dormía en la habitación contigua, me quedé despierta pensando en cómo puede cambiar la vida en un solo día, en cómo las verdades ocultas siempre encuentran su camino hacia la luz, a veces de la manera más dolorosa. Mi teléfono vibró con un mensaje de Javier. «Lo siento por mi comportamiento. Estoy bebiendo en la Marcelina. ¿Puedes venir?». Era casi medianoche, pero sabía que mi hermano me necesitaba. Le dejé una nota a María explicándole dónde iba y salí hacia el restaurante junto al puerto. Javier estaba sentado en la terraza, con la mirada perdida en los barcos que se mecían suavemente en la marina. Una botella de whisky casi vacía revelaba el estado de su ánimo. «Mamá se está muriendo», dijo cuando me senté frente a él. No era una pregunta, sino la verbalización de una realidad que estaba intentando procesar. «Sí», respondí, porque no había palabras de consuelo posibles. «Y tenemos una hermana que nunca conocimos». «También». Guardamos silencio durante unos minutos. El sonido de las olas rompiendo contra los espigones marcaba el ritmo de nuestros pensamientos. «¿Está en tu casa?», preguntó finalmente. «Sí», le ofrecí quedarse. Javier asintió lentamente. «Hice el ridículo hoy. Me comporté como un imbécil. Estabas en shock. Todos lo estábamos. Pero tú y Elena, vosotras reaccionasteis mejor, más humanas. Cada uno procesa estas cosas a su manera, Javi». Mi hermano se sirvió otro whisky, que le quité de las manos antes de que pudiera beberlo. «¿Qué vamos a hacer ahora, Lucía?», preguntó, con la vulnerabilidad de un niño pequeño. «Todo está patas arriba. Nada es como creíamos». Los días siguientes fueron un extraño baile entre el duelo anticipado por mi madre y el descubrimiento de quién era realmente María. Resultó ser una mujer tranquila y reflexiva, con una risa fácil que me recordaba a la de mi abuela paterna. Daba clases de literatura en un instituto de Sevilla y tenía un hijo de 18 años llamado Carlos, que estudiaba primer año de medicina en Granada.
¿Carlos sabe sobre nosotros?, le pregunté una mañana mientras desayunábamos en la terraza de mi apartamento. El café humeaba en nuestras tazas y el bullicio de Ruzafa comenzaba a despertar bajo nosotras. Le conté todo antes de venir, respondió, untando mermelada de naranja en una tostada. Es un chico maduro para su edad. Me dijo que tenía derecho a conocer mis raíces. Me gustaría conocerlo, dije, sorprendiéndome de lo natural que resultaba esa idea. Un sobrino que había existido toda su vida sin que yo lo supiera. Le encantaría. Se parece mucho a ti, ¿sabes? Le apasionan los libros y siempre cuestiona todo. La idea de que existieran conexiones invisibles entre nosotros, incluso a través de tantos años de separación, me resultaba fascinante y a la vez inquietante. Javier había estado evitándonos, pero Elena visitaba el apartamento casi todos los días. Traía a sus gemelos, que aceptaron a María con esa facilidad que solo tienen los niños para adaptarse a los cambios. Para ellos, simplemente era una tía más que aparecía de repente en sus vidas. El verdadero reto era visitar a mis padres. María había accedido a quedarse una semana más en Valencia para conocernos mejor, pero cada visita a la casa familiar era tensa, cargada de silencios incómodos y conversaciones superficiales. Mi padre intentaba compensar 40 años de ausencia siendo exageradamente atento con María, lo que a veces resultaba casi cómico. Le preguntaba sobre cada detalle de su vida, desde su color favorito hasta su película preferida, como si estuviera rellenando un cuestionario sobre la hija que nunca conoció. Mi madre, en cambio, la observaba con una mezcla de curiosidad y remordimiento. Su enfermedad la había vuelto más frágil físicamente, pero parecía haber despertado en ella una fortaleza interior que nunca le había visto. ¿Fue muy duro para ti?, le preguntó una tarde a María mientras estábamos las tres solas en el jardín. Mi padre había ido a comprar pasteles a la pastelería Valor, insistiendo en que María probara los mejores dulces valencianos. ¿El qué exactamente?, respondió María con suavidad. Crecer sin tu padre, sabiendo quién era pero sin poder tenerlo cerca. María guardó silencio un momento, acariciando las flores de azahar que colgaban sobre el banco donde estábamos sentadas. Mi madre nunca habló mal de Antonio, dijo finalmente. Me contó la verdad cuando tuve edad suficiente para entenderla, que él ya tenía una familia, que ambos habían acordado que era mejor así. Ella nunca le pidió nada, ni siquiera cuando las cosas se pusieron difíciles económicamente. Mi madre cerró los ojos, como si esas palabras le dolieran físicamente. Pero debiste sentirte abandonada, insistió. A veces, reconoció María. En los festivales escolares, cuando veía a otros padres aplaudiendo a sus hijas, en mi graduación universitaria, el día que nació Carlos, hizo una pausa, pero mi madre me dio tanto amor que casi compensaba su ausencia, y siempre me dijo que podría buscarle cuando estuviera preparada. Fui yo quien decidió esperar. ¿Por qué ahora?, pregunté, expresando la duda que había estado rondando mi cabeza durante días. Cuando mi madre murió, revisando sus cosas, encontré todas las cartas que Antonio le había enviado a lo largo de los años. Eran pocas, pero en ellas hablaba de vosotros, de cómo crecíais, de sus orgullos y preocupaciones. Me di cuenta de que existía un mundo paralelo al mío, una familia que compartía mi sangre pero que no sabía nada de mí, y sentí, no sé, que la vida es demasiado corta para seguir manteniendo distancias que quizás ya no tenían sentido. Mi madre tomó su mano en un gesto inesperado. Hiciste bien en venir, dijo con convicción. Lamento que hayamos tardado tanto en hacer lo correcto. Ese pequeño momento de conexión fue interrumpido por el timbre del teléfono. Era el hospital, llamando a mi madre para adelantar una cita. La oí hablar con voz calmada, anotando fechas y horas, como quien organiza una agenda normal y no el calendario que marcaba el progreso de su enfermedad. Cuando regresó al jardín, tenía el semblante más pálido de lo habitual. Hay que ver lo pesados que son estos médicos, intentó bromear, pero el temblor en su voz la delataba. Aquella noche, cuando María y yo volvimos a mi apartamento, encontramos a Javier esperándonos en la puerta. Estaba sobrio, una mejora respecto a sus apariciones de días anteriores, y tenía ese aire determinado que adoptaba cuando finalmente había tomado una decisión difícil. ¿Podemos hablar?, preguntó, mirando directamente a María por primera vez. Subimos al apartamento en silencio. Le serví vino a los dos mientras yo preparaba un té.
Ninguno quería comenzar la conversación. Lo siento, dijo por fin mi hermano, rompiendo el silencio. Mi comportamiento ha sido imperdonable. María negó con la cabeza. No necesitas disculparte. Entiendo perfectamente que mi aparición ha sido un shock. No es excusa para tratarte como lo hice. Es solo que... Javier dejó la frase en el aire, buscando las palabras adecuadas. Siempre creí que sabía quién era mi padre, que lo conocía mejor que nadie. Descubrir que tenía esta otra vida, este secreto tan grande, me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre él, sobre nuestra familia. No era otra vida, aclaró María con gentileza. Por lo que sé, nunca formé parte activa de su vida cotidiana. Fue más bien un camino que no tomó. ¿Nunca le reprochaste su ausencia?, preguntó Javier, genuinamente intrigado. ¿De qué habría servido? No se puede forzar a alguien a ser padre. Él tomó su decisión mucho antes de que yo pudiera tener opinión al respecto. Javier asintió lentamente, procesando sus palabras. Luego, con un gesto inesperado, sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta y lo puso sobre la mesa. Es el resultado de una prueba de ADN, explicó ante nuestras miradas interrogantes. Me la hice esta mañana. No es que dudara de la palabra de nuestros padres, pero necesitaba verlo por mí mismo. ¿Y?, pregunté, aunque la respuesta era obvia. 99% de compatibilidad como hermanos, respondió, mirando a María. Oficialmente, eres mi hermana mayor. María sonrió, una sonrisa que iluminó la habitación. Pues vas a tener que acostumbrarte, hermanito. Fue la primera vez que los vi reírse juntos, y sentí que algo crucial comenzaba a sanar. Los días siguientes trajeron más visitas al hospital con mi madre. Su tratamiento era agresivo, y aunque ella intentaba mantenerse fuerte, veíamos cómo cada sesión la dejaba más débil. La presencia de María, contrario a lo que podría pensarse, se había convertido en un apoyo inesperado. Su capacidad para mantener la calma en las situaciones más difíciles nos ayudaba a todos a mantenernos centrados. Una tarde, mientras esperábamos en la sala del hospital, María me confesó algo que me dejó sin palabras. Tu madre me escribió hace 3 meses, dijo en voz baja para que mi padre, que hablaba con el médico en el pasillo, no pudiera oírla. Fue ella quien me buscó, no al revés. La miré sorprendida. ¿Qué? Pero dijiste que encontraste las cartas de mi padre y decidiste buscarnos. Eso es cierto, pero no fue una coincidencia. Carmen me envió un email a través del instituto donde trabajo. Me dijo que sabía quién era yo, que siempre lo había sabido, y que creía que era el momento de que nos conociéramos, que no quería irse dejando ese asunto pendiente. Sentí un nudo en la garganta. Mi madre, siempre pendiente de los demás, incluso en sus últimos meses de vida estaba intentando reparar los errores del pasado. ¿Por qué no nos lo dijiste? Ella me pidió que no lo hiciera. Quería que pareciera que la iniciativa había sido mía, para no causarle más dolor a Antonio, para no hacerle sentir que lo había traicionado después de tantos años guardando el secreto. Una semana después, Carlos, el hijo de María, vino a Valencia para conocernos. Era un joven alto y desgarbado, con el pelo oscuro y los mismos ojos que mi padre. Su presencia completó de alguna manera el círculo familiar que nunca supimos que estaba incompleto. La tarde antes de que María y Carlos regresaran a Andalucía, celebramos una pequeña cena en casa de mis padres. Por primera vez, nos sentamos todos a la mesa sin tensiones evidentes. Incluso Javier parecía haber encontrado cierta paz con la situación. Mientras observaba a mi nueva familia ampliada, me pregunté cuántas otras verdades seguirían ocultas bajo la superficie de nuestras vidas, cuántos secretos quedarían por descubrir, cuántas conexiones invisibles nos unirían a personas que aún no conocíamos. ¿En qué piensas?, me preguntó mi padre, sentándose a mi lado en el sofá después de la cena. En cómo puede cambiar todo en tan poco tiempo, respondí con sinceridad. En cómo los secretos terminan saliendo a la luz, para bien o para mal. Él asintió, con esa mirada cansada que ahora reconocía como el peso de 40 años de remordimiento. ¿Me perdonas?, preguntó en voz baja, para que solo yo pudiera oírlo. No hay nada que perdonar, papá. Todos cometemos errores. Lo importante es cómo decidimos arreglarlos. En ese momento, en el otro extremo del salón, mi madre se reía de algo que había dicho Carlos.
A pesar de la palidez y la fragilidad de su cuerpo, su risa sonaba auténtica, liberada, como si por fin, después de décadas cargando con secretos ajenos, hubiera encontrado la paz. El verano en Valencia siempre había sido mi estación favorita, con sus noches cálidas, el olor a mar y los conciertos al aire libre. Pero aquel año, el calor parecía una burla, un contraste cruel con la frialdad que iba apoderándose del cuerpo de mi madre. 2 meses después de la aparición de María, nuestra rutina familiar se había transformado por completo. Mis días transcurrían entre el hospital, la casa de mis padres y mi trabajo como traductora, que por suerte podía hacer desde cualquier lugar con mi ordenador. Había dejado mi apartamento por tiempo indefinido para instalarme en mi antiguo dormitorio de la casa familiar. Mi padre, ese hombre fuerte que nunca había mostrado debilidad, ahora parecía un anciano perdido entre análisis clínicos y prospectos de medicamentos. Se esforzaba por mantener la casa en orden, cocinar platos que tentaran el apetito cada vez más escaso de mi madre, y fingir una normalidad que se nos escurría entre los dedos como arena. «No hace falta que duermas aquí todas las noches, hija», me decía a menudo, con ese orgullo valenciano que se resistía a pedir ayuda. «Puedo encargarme yo solo». «Lo sé, papá», le respondía mientras preparaba la infusión nocturna para mamá, «pero quiero estar aquí». Lo que no le decía era que ya no se trataba solo de cuidar a mi madre, sino también de cuidarlo a él, de asegurarme de que comiera, de que durmiera al menos unas horas, de que no se perdiera completamente en el laberinto del dolor anticipado. María había regresado a Sevilla después de esa primera visita, pero manteníamos contacto diario. Por videollamada me contaba sobre su rutina, sobre el final del curso escolar, sobre los planes de Carlos para sus vacaciones universitarias. Esos pequeños pedazos de vida normal me anclaban a una realidad fuera del hospital. Una tarde, mientras acompañaba a mi madre durante una de sus sesiones de quimioterapia, me sorprendió con una pregunta inesperada. «¿Te has enamorado alguna vez, Lucía?» La miré, desconcertada. Su cabello, antes abundante y castaño como el mío, había desaparecido por completo. Llevaba un pañuelo color turquesa que Elena le había regalado y que hacía resaltar aún más la palidez de su rostro. «Sabes que sí, mamá», respondí, pensando en mis relaciones anteriores, ninguna lo suficientemente significativa como para llegar a algo serio. «No hablo de esos novios que has tenido», aclaró, con una sonrisa débil. «Hablo de amor verdadero, de ese que te cambia la vida». El suero goteaba lentamente en su brazo, marcando el ritmo de nuestra conversación. A nuestro alrededor, otras personas recibían el mismo tratamiento, cada una sumida en su propio universo de esperanza y miedo. «No lo sé», confesé tras pensarlo. «Creo que no». «Yo me enamoré así 2 veces», dijo para mi sorpresa. «La primera vez fue de tu padre, cuando apenas tenía 20 años. Fue como un relámpago, inesperado y absoluto. Sentí una punzada de inquietud. ¿Era el momento de hablar de la otra mujer, de la madre de María? ¿Y la segunda vez?», pregunté con cautela. «La segunda vez fue cuando te tuve a ti en brazos», respondió, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Y luego con Javier, y con Elena, 3 relámpagos más». Tomé su mano, sintiendo el contraste entre su piel fría y la mía. «Mamá, hay algo que necesito preguntarte», dije finalmente, reuniendo valor. «María me contó que fuiste tú quien la contactó primero. ¿Por qué no nos lo dijiste?». Mi madre cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, había en ellos una determinación que hacía tiempo no veía. «Porque tenía miedo», admitió. «Miedo de que pensarais que estaba traicionando a vuestro padre después de tantos años guardando su secreto. Pero más que eso, tenía miedo de que me juzgarais por haberlo permitido». «¿A qué te refieres?». «A que yo sabía de María desde antes de casarme con Antonio. Él me lo contó todo, con honestidad, y yo le pedí que no tuviera contacto con ella ni con su madre. Fue mi condición para casarnos». La revelación me dejó sin aliento. Siempre había imaginado que mi padre era el único responsable de mantener a María alejada de nuestras vidas. ¿Por qué? Por orgullo, por inseguridad, porque era joven y pensaba que podría borrar su pasado si lo ignorábamos lo suficiente. Su voz sonaba cansada pero decidida, como si por fin pudiera soltar un peso largamente cargado. «Luego, cuando nacisteis vosotros,
Me convencí de que era lo mejor para proteger nuestra familia, pero en realidad solo estaba protegiendo mi ego. Un enfermero se acercó para verificar el goteo del suero. Esperamos en silencio hasta que se alejó. Con los años, esa decisión se convirtió en una cadena que no sabíamos cómo romper, continuó. Y cada vez que veía a tu padre mirar con nostalgia por la ventana en ciertas fechas, sabía que estaba pensando en ella, en la hija que nunca conoció. Podrías haberlo cambiado en cualquier momento, señalé, sin poder evitar cierto reproche en mi voz. Lo sé, y ese es el remordimiento que he cargado toda mi vida. Por eso, cuando los médicos me dijeron que el tiempo se acababa, supe qué tenía que hacer. Le debía eso a María, a tu padre y a mí misma. Esa noche, al volver a casa, encontré a mi padre sentado en el balcón, con la mirada perdida en las luces de la ciudad. Me senté junto a él en silencio, compartiendo la brisa nocturna que apenas aliviaba el calor de julio. ¿Te lo ha contado?, preguntó sin mirarme. Sí, nunca fue culpa suya, Lucía. Yo acepté sus condiciones. Podría haberme negado, podría haber luchado más por María, pero elegí el camino fácil. No hay caminos fáciles cuando se trata de corazones rotos, papá. Él asintió. Y por primera vez desde que comenzó la enfermedad de mi madre, lo vi llorar abiertamente. No intenté consolarlo con palabras huecas. Simplemente puse mi mano sobre la suya y observamos juntos el cielo estrellado. Javier y Elena se turnaban para acompañarnos, cada uno a su manera. Mi hermano había encontrado cierta paz ayudando a mi padre con los trámites médicos y burocráticos, canalizando su ansiedad en tareas prácticas. Elena se ocupaba más del aspecto emocional, organizando pequeñas celebraciones por cada semana que pasaba, trayendo a los niños para llenar la casa de risas, manteniendo viva una normalidad que se nos escapaba. A mediados de agosto, María volvió a Valencia. Esta vez no se hospedó en mi apartamento, sino que alquiló una habitación en una pensión cerca del hospital. Carlos la acompañaba, y su presencia trajo una energía renovada a nuestras visitas hospitalarias. Era estudiante de medicina, y aunque apenas estaba en su primer año, su entusiasmo por comprender los tratamientos y explicarlos en términos más accesibles ayudaba a mi padre a sentirse menos perdido. Una tarde, mientras los médicos realizaban pruebas a mi madre, nos encontramos todos en la cafetería del hospital. Era una de esas raras ocasiones en que coincidíamos los 4 hermanos, Javier, Elena, María y yo. Carlos había ido a buscar bocadillos a una tienda cercana, cansado de la comida insípida del hospital. «Hay algo de lo que debemos hablar», dijo Javier de repente, con ese tono serio que usaba para sus reuniones de negocios. «Sobre mamá». Todos guardamos silencio, expectantes. Los médicos me han dicho que el tratamiento no está funcionando como esperaban. Las células cancerígenas se están extendiendo más rápido de lo previsto. Elena ahogó un sollozo. María, que había estado removiendo su café distraídamente, levantó la mirada con una expresión que no supe interpretar. «¿Cuánto tiempo?», pregunté, la única capaz de formular la pregunta que flotaba en el aire. «Semanas, tal vez 1 mes o 2 como mucho. Están ajustando la medicación para el dolor, pero no hay mucho más que puedan hacer». El tiempo pareció detenerse en esa cafetería estéril, con su olor a desinfectante y café rancio. A través de los ventanales, veía la vida continuar en las calles de Valencia. Turistas con sombreros de paja, ancianos paseando a la sombra de los árboles, niños persiguiéndose entre risas, un mundo ajeno a nuestro pequeño apocalipsis familiar. «¿Papá lo sabe?», preguntó Elena, secándose las lágrimas con la manga de su blusa. «Sí, los médicos hablaron con él esta mañana. Está destrozado, pero intenta mantenerse fuerte. Deberíamos llevárnosla a casa», sugerí. «Que pase sus últimos días en su hogar, no aquí». Javier asintió. «Es lo que ella quiere también. Los médicos están organizando los cuidados paliativos domiciliarios. Trasladar a mi madre del hospital a casa fue como participar en una extraña procesión». El dormitorio matrimonial se transformó en una habitación de hospital improvisada. Una cama articulada reemplazó a la que mis padres habían compartido durante 40 años. Aparecieron bombonas de oxígeno, monitores y cajitas de pastillas organizadas por colores y horarios. El olor a medicamentos se mezclaba con el aroma a jazmín que entraba por la ventana desde el patio. La enfermera que nos asignaron, Dolores,
Era una mujer menuda de unos 50 años, con acento andaluz y manos gentiles. Nos enseñó a cambiar sábanas sin mover demasiado a mamá, a administrar la morfina cuando el dolor se volvía insoportable, a reconocer los pequeños signos que indicaban su nivel de comodidad cuando ya no podía expresarlo con palabras. «Tu madre es una luchadora», me dijo una noche, mientras me relevaba en la vigilia. «He visto a muchas personas en esta situación, y puedo decirte que ella está en paz». «¿Cómo lo sabes?», pregunté, exhausta después de horas observando el sueño inquieto de mi madre. «Por cómo respira cuando duerme, por cómo sonríe cuando escucha vuestras voces, aunque no pueda responder. El cuerpo habla cuando la voz ya no puede». Septiembre trajo consigo un calor sofocante que hacía aún más difícil la situación. Instalamos ventiladores estratégicamente y manteníamos las persianas bajadas durante el día. Por las noches, cuando la temperatura bajaba un poco, abríamos las ventanas para que entrara aire fresco. La enfermedad había creado una nueva rutina en nuestras vidas. Mi padre dormía en el sofá del salón, incapaz de descansar lejos de mi madre, pero tampoco queriendo molestarla con sus movimientos. Yo ocupaba el sillón junto a su cama durante gran parte del día. Javier venía por las mañanas antes de ir a trabajar y volvía por la tarde con noticias del mundo exterior y pequeños regalos. Un helado artesanal que ella ya no podía comer, pero que olía con nostalgia. Un libro de poesía que le leía en voz baja. Fotos de sus sobrinos en la playa. Elena había reducido su jornada laboral para poder venir diariamente con sus hijos, aunque solo permitíamos que los pequeños entraran en la habitación por periodos cortos. La alegría infantil era una medicina para mi madre, pero también un recordatorio doloroso de todo lo que estaba a punto de perder. María había extendido su estancia en Valencia indefinidamente, solicitando una excedencia en su trabajo. Se alojaba ahora en casa de Elena, y venía a diario. Su presencia se había vuelto sorprendentemente natural, como si siempre hubiera formado parte de nuestras vidas. Ella y mi madre habían desarrollado una relación especial, hecha de silencios comprensivos y conversaciones susurradas que nadie más escuchaba. Una tarde, mientras preparábamos la cena en la cocina, Elena me confesó algo que la inquietaba. ¿Te has dado cuenta de que papá apenas habla con María cuando mamá está despierta? Es como si tuviera miedo de mostrar demasiada cercanía con ella delante de mamá. No lo había notado, pero en cuanto Elena lo mencionó, me di cuenta de que tenía razón. Era un baile sutil pero innegable. Mi padre se volvía más distante, más formal en presencia de María cuando mi madre estaba consciente. Quizás teme que mamá se sienta celosa o incómoda, sugerí, aunque ni yo misma lo creía. O quizás es él quien se siente culpable, respondió mi hermana, siempre más intuitiva que yo para estos asuntos, como si acercarse demasiado a María fuera una traición a mamá. Esa noche, después de que todos se marcharan, y solo quedáramos mi padre y yo en casa, decidí abordar el tema. ¿Por qué te alejas de María cuando mamá está presente? Mi padre, que estaba lavando los platos de la cena, una costumbre que había adoptado religiosamente desde que mi madre enfermara, como si el orden doméstico pudiera contrarrestar el caos emocional, detuvo el agua y se quedó inmóvil un momento. ¿Se nota tanto?, preguntó finalmente sin volverse. Lo suficiente para que Elena lo comentara. Secó sus manos meticulosamente con un paño y se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. Sus ojos, enmarcados por profundas ojeras, reflejaban un cansancio que iba más allá de lo físico. Tu madre me dijo que quería que María formara parte de nuestras vidas, y sé que es sincera, pero no puedo evitar pensar que cada momento que paso con María es un recordatorio para Carmen de mi mayor error, de la promesa que rompí. ¿Qué promesa? Le prometí que sería el mejor esposo y padre, que nunca la haría sufrir. Y sin embargo, pasó toda nuestra vida matrimonial sabiendo que había otra mujer a la que una vez amé, otra hija a la que renuncié. Comprendí entonces la magnitud del peso que mi padre había cargado todos estos años. No era solo la culpa de haber abandonado a María, sino el miedo constante de estar hiriendo a mi madre, con la mera existencia de ese otro amor, esa otra familia potencial. Mamá fue quien buscó a María. Fue su decisión traerla a nuestras vidas. Lo sé. Y esa es otra razón por la que no quiero parecer demasiado entusiasmado. No quiero que Carmen piense que estoy aliviado o feliz por poder finalmente tener una relación con María, como si hubiera estado esperando este momento. ¿Y no lo estabas?, pregunté con suavidad.
Mi padre guardó silencio un momento, considerando la pregunta con la honestidad brutal que solo permite la inminencia de la muerte. Hubo momentos, comenzó, y su voz se quebró ligeramente. Momentos en que me preguntaba cómo sería María, si se parecería a mí, si tendría mis mismas aficiones. Momentos en que sentía que había una parte de mi corazón amputada. Hizo una pausa, pero nunca, jamás, deseé que tuviera que ocurrir algo así para poder conocerla. Los días se sucedían con una lentitud cruel. La condición de mi madre empeoraba visiblemente. Ya no podía mantenerse despierta por más de unos minutos, y la morfina nublaba su conciencia la mayor parte del tiempo. Había perdido tanto peso que parecía que en cualquier momento podría desvanecerse entre las sábanas. Una mañana, mientras le peinaba el poco cabello que había vuelto a crecer, entrecano y suave como el de un bebé, murmuró algo que no entendí. «¿Qué has dicho, mamá?» Me incliné para escucharla mejor. «La caja. En mi armario», susurró con esfuerzo. «Tráela». En el fondo de su armario, escondida detrás de cajas de zapatos y álbumes de fotos, encontré una pequeña caja de madera con incrustaciones de nácar. Nunca la había visto antes. La llevé a su habitación y la coloqué sobre su regazo. Con manos temblorosas, mi madre la abrió. Dentro había cartas, fotografías antiguas y pequeños objetos que no reconocí. «Para María», dijo, sacando un sobre amarillento. Cuando yo no esté». Tomé el sobre con reverencia, entendiendo la importancia del momento. Mi madre había estado preparándose para este final, organizando no solo su despedida, sino también las conexiones que dejaría atrás. «¿Quieres que la llame ahora?», pregunté, pero ella negó débilmente con la cabeza. «Después. Solo quería que supieras que hay cosas para todos vosotros, para cada uno». Esa tarde, un silencio especial envolvió la casa. Era como si todos intuyéramos que estábamos entrando en la recta final. Mi padre no se separó ni un momento de la cama de mi madre, sosteniendo su mano incluso cuando ella dormía profundamente. Javier, Elena y yo nos turnábamos para acompañarlos, trayendo tazas de té que nadie bebía, ajustando cortinas y almohadas en un intento de mantenernos ocupados. María llegó al anochecer, sola. Su hijo Carlos había vuelto a Granada para el inicio del curso universitario, pero prometió regresar el fin de semana. Se sentó junto a la cama, en el lado opuesto a mi padre, y comenzó a hablarle a mi madre en voz baja. No alcancé a escuchar lo que le decía, pero vi cómo los labios de mi madre se curvaban ligeramente en una sonrisa. Hacia la medianoche, Dolores, la enfermera, nos advirtió que los signos vitales de mi madre estaban debilitándose rápidamente. «Puede que sea esta noche», dijo con la gentileza de quien está acostumbrada a dar estas noticias. «Deberíais estar todos presentes». Llamamos a Elena, que llegó en cuestión de minutos, dejando a los niños al cuidado de su marido. Los 4 hermanos y mi padre nos reunimos alrededor de la cama. La respiración de mi madre se había vuelto irregular, con largos intervalos de silencio que nos helaban la sangre. No recuerdo quién comenzó, pero empezamos a hablarle por turnos. Le contamos anécdotas de nuestra infancia, le recordamos momentos felices, le agradecimos por todo lo que nos había dado. Mi padre le susurraba palabras de amor al oído, como si fueran solo para ella. En algún momento de esa larga noche, en el espacio entre 2 respiraciones, mi madre se fue. No hubo un último suspiro dramático, ni palabras finales. Simplemente, el silencio que siguió a su última exhalación se extendió demasiado, y supimos que había terminado. Dolores confirmó su fallecimiento con profesional discreción, retirándose después para darnos espacio. Nadie lloró inmediatamente. Era como si estuviéramos en shock, incapaces de procesar que esa mujer que había sido el centro de nuestra familia ya no estaba. El funeral de mi madre fue como un sueño borroso del que no podía despertar. El tanatorio de Valencia, con sus paredes beige y sus ramos de flores artificialmente perfectos. Los rostros compungidos de familiares y amigos que no había visto en años. Las frases hechas que se repiten como un mantra vacío. «Lo siento mucho. Era una gran mujer. Está en un lugar mejor». Como si existiera un manual de qué decir cuando la muerte visita una familia. Mi padre parecía haberse encogido en su traje negro. Se mantenía erguido por puro orgullo valenciano, pero sus ojos estaban apagados, como ventanas de una casa abandonada.
Javier se ocupó de todos los trámites con una eficiencia casi robótica, como si organizar los detalles prácticos le permitiera posponer el duelo. Elena lloraba abiertamente, sin importarle que su maquillaje se corriera o que su voz se quebrara al hablar. María se mantuvo cerca, pero discretamente apartada, consciente de que muchos de los asistentes no sabían quién era realmente ni cuál era su relación con nuestra familia. Carlos había regresado de Granada y permanecía a su lado, un joven solemne en un traje prestado. Yo me sentía extrañamente ausente, como si observara todo desde fuera de mi cuerpo. No había llorado desde aquella noche. Las lágrimas estaban ahí, acumulándose como una tormenta que no terminaba de estallar, pero se negaban a salir. Después del entierro en el cementerio general, donde mi madre descansaría junto a mis abuelos, regresamos a casa. La vivienda familiar, que durante semanas había sido un hospital improvisado, ahora se sentía vacía y excesivamente silenciosa, a pesar de estar llena de gente. Alguien había preparado comida, bandejas de jamón, queso y pan, tortillas de patatas y ensaladillas, botellas de vino y refrescos. La vida continuaba con su rutina absurda de alimentar cuerpos mientras las almas se desgarraban. Cuando los últimos visitantes se marcharon, quedamos solo la familia más cercana. Mi padre se había retirado a su despacho, incapaz de soportar más condolencias. Los gemelos de Elena dormían en el sofá, agotados por un día lleno de emociones que apenas comprendían. Javier fumaba en la terraza, una costumbre que había abandonado años atrás pero que había retomado en los últimos días. María y yo nos encontramos en la cocina, lavando platos que nadie había usado realmente, guardando comida que nadie había comido. «¿Cómo estás?», me preguntó en voz baja. «No lo sé», respondí con honestidad. «No siento nada. Es como si estuviera anestesiada». Ella asintió, comprendiendo. «Es normal. El shock protege. Al principio. ¿Tú cómo lo llevaste? Cuando murió tu madre, quiero decir». María dejó de secar un vaso y lo contempló como si contuviera respuestas. Fue diferente. Tuve tiempo de despedirme, igual que vosotros, pero yo era su única familia. No tenía con quién compartir el dolor. Hizo una pausa. Eso es lo que más lamento ahora. Que ella nunca llegó a conocer todo esto, a todos vosotros. En ese momento recordé el sobre. Con todo el caos del funeral, había olvidado por completo la caja que mi madre me había mostrado. «Espera, hay algo que mamá dejó para ti». Encontré la caja en la mesita de noche, donde la había dejado aquella noche, intacta, como si el tiempo se hubiera detenido dentro de ella. Llevé el sobre a la cocina y se lo entregué a María. «No sé qué contiene», le dije. «Mamá me pidió que te lo diera después de que ella se fuera». María tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió con cuidado, como si temiera dañar su contenido. Dentro había una carta de varias páginas y una fotografía antigua. Es tu madre», murmuró, mirando la imagen. «Con mi madre». Me acerqué para ver la fotografía. Efectivamente, mostraba a dos mujeres jóvenes, veinteañeras quizás, sonriendo a la cámara. Reconocí inmediatamente a mi madre, con su cabello largo y su sonrisa tímida. A su lado, una mujer de rostro dulce y mirada intensa que guardaba un asombroso parecido con María. ¿Se conocían?, pregunté confundida. «Eso parece». María comenzó a leer la carta en silencio. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, cómo su mano cubría su boca para ahogar un sollozo. «¿Qué dice?», pregunté cuando terminó de leer. «Es complicado. Necesito tiempo para procesarlo». Dobló la carta cuidadosamente y la guardó en su bolso. «Pero hay algo que deberías saber, algo que todos deberíais saber». Llamamos a Javier y Elena. María sugirió que incluyéramos también a mi padre, pero decidimos que era mejor dejarle su espacio por ahora. Nos reunimos en el salón, hablando en voz baja para no despertar a los niños. «Según la carta de vuestra madre», comenzó María, «ella y mi madre se conocieron antes de que cualquiera de ellas conociera a Antonio». Hizo una pausa para asegurarse de que seguíamos sus palabras. Eran amigas en la universidad, compañeras de habitación durante un año. Elena frunció el ceño, confundida. Pero mamá nunca mencionó eso. Nunca habló de ninguna amiga de la universidad llamada Isabel, completó María. Mi madre se llamaba Isabel Medina. ¿Por qué ocultaría algo así?, preguntó Javier.
porque se distanciaron cuando mi madre conoció a vuestro padre. Se enamoraron, pero no duró mucho. Cuando se separaron, Isabel descubrió que estaba embarazada de mí. No se lo dijo inmediatamente. Y para cuando lo hizo, Antonio ya estaba saliendo con Carmen. La historia iba tomando forma ante nuestros ojos, como un rompecabezas cuyas piezas finalmente encajaban. Vuestra madre sabía de mi existencia desde el principio, continuó María. No porque Antonio se lo contara, sino porque mi madre acudió directamente a ella. Por su antigua amistad, supongo. Espera, interrumpió Javier. ¿Estás diciendo que mamá supo de ti incluso antes que papá? María asintió. Según esta carta, sí. Isabel le contó a Carmen que estaba embarazada de Antonio antes de decírselo a él. Y Carmen le pidió tiempo antes de decidir qué hacer. El silencio que siguió era pesado como plomo. Intentaba imaginar a mi madre, joven y enamorada, recibiendo ese golpe de su antigua amiga, la traición doble que debió sentir. ¿Qué decidió?, preguntó Elena con voz temblorosa. Decidió seguir con Antonio. Le pidió a Isabel que no le contara lo del embarazo inmediatamente, que le diera tiempo para que su relación se afianzara. Eso es cruel, murmuré, incapaz de reconciliar esta imagen calculadora con la de mi amorosa madre. Era joven y estaba asustada, defendió María. En la carta se disculpa por ello. Dice que fue su mayor remordimiento, que con los años entendió el daño que había causado. ¿Y cuándo se enteró papá?, preguntó Javier. Meses después, cuando ya estaba comprometido con Carmen. Mi madre se lo dijo, y él quiso asumir su responsabilidad. Pero para entonces, el resentimiento entre las dos mujeres era demasiado grande. Isabel le dijo que no quería su dinero, solo que supiera que tendría una hija. La historia que siempre habíamos creído, el relato simple de un desliz de juventud de nuestro padre, se revelaba ahora como algo mucho más complejo. Un triángulo de amor, amistad traicionada y decisiones desesperadas que había definido el curso de nuestras vidas. En la carta, continuó María, vuestra madre me pide perdón. Dice que comprendería si no puedo perdonarla, pero que necesitaba confesarlo todo antes de irse. Las semanas siguientes pasaron en una nebulosa de trámites, visitas y reorganización. Mi padre se movía por la casa como un fantasma, realizando mecánicamente las tareas cotidianas. Javier, Elena y yo nos turnábamos para acompañarlo, temiendo dejarlo demasiado tiempo solo con sus pensamientos. María regresó a Sevilla para resolver asuntos pendientes en su trabajo, pero prometió volver pronto. La carta de mi madre había establecido entre nosotros un vínculo nuevo, más profundo que la mera sangre compartida. Ahora éramos depositarios de un secreto que redefinía nuestra historia familiar. Una tarde de octubre, mi padre me pidió que lo acompañara a un paseo por el jardín del Turia. El antiguo cauce del río, convertido en un parque que atravesaba la ciudad, estaba espléndido con los colores otoñales. Caminamos en silencio hasta llegar a un banco frente a la ciudad de las artes y las ciencias, ese complejo futurista que tanto enorgullecía a los valencianos. «Quiero vender la casa», dijo de repente mi padre. Le miré sorprendida. Esa casa había sido el hogar familiar durante décadas, el escenario de cumpleaños, navidades, discusiones y reconciliaciones. «¿Estás seguro?», asintió. «Hay demasiados recuerdos. Cada rincón me habla de tu madre. Necesito empezar de nuevo. ¿Dónde irías?». Había pensado en Sevilla, quizás, o en algún lugar intermedio. Comprendí inmediatamente lo que no estaba diciendo. Quería estar cerca de María, recuperar parte del tiempo perdido. «Creo que es una buena idea», dije, y lo decía en serio. «Pero no tienes que vender inmediatamente. Tómate tu tiempo para decidir». «Ya lo he decidido», respondió con una firmeza que no le había visto en meses. «La vida es demasiado corta para posponerla, Lucía. Tu madre me enseñó eso al final». Esa noche, cuando regresé a mi apartamento en Ruzafa, que había estado prácticamente abandonado durante la enfermedad de mi madre, sentí por primera vez el peso completo de su ausencia. No era solo mi madre quien se había ido, sino una versión de nuestra familia, una versión de nuestras vidas que nunca volvería. Me senté en el balcón con una copa de vino y observé la gente pasar, cada persona sumida en su propio mundo de preocupaciones y esperanzas. Pensé en mi madre y en Isabel, dos jóvenes cuyas decisiones habían trazado el mapa de nuestras existencias. Pensé en María,
que había crecido sin un padre presente, pero con el amor incondicional de su madre. Pensé en mi padre, atrapado durante décadas entre el amor y la culpa, y finalmente lloré. No lágrimas silenciosas y contenidas, sino sollozos que nacían desde lo más profundo, liberando todo lo que había estado reprimiendo. Lloré por mi madre, por el tiempo perdido, por los secretos guardados demasiado tiempo, por el dolor que todos habíamos llevado sin saberlo. Cuando las lágrimas se secaron, sentí una extraña sensación de paz. El dolor seguía ahí, como seguiría durante mucho tiempo, pero también había una certeza nueva. Estábamos unidos no solo por la sangre y los recuerdos, sino por la verdad. Una verdad difícil, imperfecta, pero nuestra. Semanas después, organizamos una cena en mi apartamento. Mi padre, mis hermanos, María y Carlos. No era una ocasión especial, simplemente queríamos estar juntos. Preparé paella, siguiendo la receta que mi madre me había enseñado años atrás. No sería tan buena como la suya, pero llevaría su esencia. Mientras cocinaba, escuchaba las voces y risas que llegaban desde el salón. Mi padre mostraba a Carlos un viejo álbum de fotos, contándole historias de su infancia que se entrelazaban con la historia más amplia de Valencia. Elena había traído a los gemelos, que correteaban persiguiendo al gato de Javier, recién adoptado de un refugio. María y mi hermano discutían amistosamente sobre política, descubriendo con sorpresa que compartían muchas opiniones. Era una escena familiar como cualquier otra, y sin embargo, completamente nueva. Había un hueco, por supuesto, una ausencia que nunca se llenaría, pero también había una apertura, un espacio para nuevas conexiones, nuevas memorias.